Jurídicamente hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando. A partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo conversando de derecho. Hoy, jueves, hablaremos de derecho penal. Me siento súper complacida por la receptividad de cada uno de ustedes con este espacio que ya va para 2 semanas. Qué sabroso escucharlos aquí, qué sabroso tener ese feedback que están haciendo con este espacio que ha sido creado especialmente por Unión Radio para todos ustedes, para que cada día se acerquen más y más al derecho. Si es primera vez que nos escuchas, te cuento que tenemos una dinámica bastante didáctica y bastante entretenida. Los días lunes contestamos a 4 preguntas que ustedes muy gentilmente nos han enviado. Nuestro equipo de producción las canaliza y entonces las organizamos para irlas contestando poco a poco. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted desee saber, su consulta jurídica que no le genera honorarios, aquello que usted tenga duda de lo que pasa en su comunidad, de lo que usted a nivel negocial quiera hacer, se le murió un familiar, bueno, entonces la herencia, cómo se maneja eso, todo lo que usted quiera saber desde el punto de vista jurídico. Los días martes están dedicados al derecho de familia, todas esas instituciones de los regímenes familiares, convivencias, manutención, divorcios, permisos de viaje, sistemas de crianza, absolutamente todo lo que tiene que ver con eso que más amamos, que son nuestros tesoros, nuestros hijos. Los días miércoles hablamos de derecho civil, todo lo que se relaciona con el mundo del derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral y, en fin, todas aquellas disposiciones de bienes o aquellas transacciones que requieren la realización de un contrato. El día jueves, tal día como hoy, mi día favorito, es el día en el que hablaremos de derecho penal. Todos los jueves abordaremos un tipo penal, estableceremos criterios en cuanto a crímenes, en cuanto a delincuencia organizada, en cuanto a situaciones o sucesos desde el punto de vista criminal, dándole el enfoque criminalístico y haciéndote que cada vez te acerques más a conocer cuáles son los tipos penales que hay a nivel mundial. Y los días viernes no nos vamos a quedar cortos porque vamos a hacer un recuento acerca de las noticias jurídicas más importantes que han acaecido en la semana. Todo esto ocurre porque tras de mí hay un equipo magnífico que hace posible este programa. Saludamos en la dirección general al ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. En los controles técnicos, Igor Flores. En la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Y esta servidora, Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial UCB. Jurídicamente Hablando llega también a través de diferentes plataformas. Estamos en streaming en el www.mundour.com. Salimos por YouTube a través de Mundo UR Regiones. Puedes disfrutar de esto. Y además tenemos transmisiones simultáneas en Instagram también, @Unión Radio 102 y mi transmisión personal, @Soy Cristina Coronado, a la cual te puedes unir. ¿Quieres hablar por teléfono con nosotros? Pues también lo puedes hacer. El 0251-254-9583 es nuestro número enlace y Jurídicamente Hablando comienza así. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Hoy es 14 de noviembre del 2024 y tal día como hoy se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Este día, que se celebra todos los 14 de noviembre, nos recuerda al mundo que el robo, el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales tiene lugar en todos los países, despojando a las personas de su cultura, de su identidad y de su historia. Y evidentemente tenemos que trabajar juntos para combatir este delito. El tráfico ilícito de bienes culturales tiene muchísimas causas y la ignorancia y la falta de ética evidentemente están en su raíz. Los bienes culturales objeto de comercio ilícito suelen
suelen transferirse ya sea a través de los mercados ilícitos de todo el mundo o de los mercados ilícitos que también existen como subastas o incluso a través de la Internet. Las personas, los gobiernos, el mercado del arte y las instituciones pueden poner de su parte para luchar contra ello mediante la sensibilización, la información y la ética en la compra y venta de arte y objetos culturales, la promulgación y el respeto de leyes y la protección del patrimonio y los bienes culturales. Acerca de este día les cuento que la UNESCO adoptó por primera vez el 14 de noviembre como Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales durante su conferencia general del año 2019. Esto con el objetivo de llamar más la atención sobre este delito y las formas de combatirlo. Además, como para destacar la importancia de la cooperación internacional y de las medidas proactivas a través de la Convención sobre esas medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Si no, pregúntenle a los egipcios, que bastante que le robaron todos sus tesoros y todas sus cosas, las exhibieron por ahí en museos y desde hace años es que esto se está arreglando. El día de hoy vamos a tener un tema que sé que les va a encantar. ¿Y por qué? Porque hoy, en nuestro jueves de Derecho Penal, vamos a hablar sobre la trata de personas, la trata de blancas. Este flagelo que se ha internacionalizado cada vez más y más. Y aunque podríamos arrancar indicando que tiene muchísimos años, porque todo lo que inició con la esclavitud de personas es el origen de este tipo de flagelos, viene acrecentándose ahora por todo lo que son nuestras realidades sociales. Así que el programa del día de hoy acerca de trata de blancas va a tener como finalidad que usted conozca este delito a profundidad. ¿Qué es esto? Vamos a definir el delito de trata de personas. Vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de trata de personas que hay. También hablaremos acerca de la población en situación de mayor vulnerabilidad y además las estrategias para prevenir el delito de trata de personas. Esto incluido, como siempre, de las recomendaciones ante la revelación o la detección de algunos de estos casos. Y lo queremos hablar y queremos escoger este tema porque ahora en este momento de gran diáspora de los venezolanos, 7.7 millones están ya por ahí regados, independientemente de las razones, sino por esa decisión, ¿no?, que cada uno ha tomado. Y esto nos coloca en una población de vulnerabilidad. Esas mujeres que quizás van entonces en búsqueda de un nuevo camino, de una nueva historia de vida y meten toda su vida en una maleta y de pronto hacen caso a algún llamado, alguna oferta que resulta pues evidentemente bastante atractiva, puede terminar convirtiéndose en una persona que es víctima de trata de blancas y por eso vamos a hablar de ello. En nuestro país, la situación de la trata de personas se ha agravado en los últimos años progresivamente y se ha establecido como una de las áreas priorizadas en donde hay que enfocar la asistencia y la ayuda humanitaria. Por estas razones, el primer objetivo de la estrategia como trata, promovida y desarrollada por lo que se denomina Clúster de Protección, que los invito a que lo revisen en su página web, está genial. Se creó, evidentemente, lo que ellos han denominado el Grupo de Trabajo para la Prevención y Respuesta a la Trata de Personas. ¿Y esto con qué intención? Con la intención de verificar todas esas acciones que deben ser llevadas a cabo en virtud de esa necesidad de dar una respuesta coordinada. No basta que en un estado exista una ley que regule un delito, porque si bien es cierto, el derecho penal como forma de control social dicta cuáles son los lineamientos para comportarnos y qué cosas hacer y qué cosas no hacer, no es suficiente con que exista una ley. Esto tiene que ser uno de los pilares que son necesarios para que la ley se pueda cumplir, para que se pueda ejecutar. Tienen que haber políticas de prevención. No solo se trata de sancionar a los culpables de un delito, porque no empezamos a pensar en cómo evitarlos. Y justamente el día de hoy, toda la orientación que te voy a dar en relación al delito de trata de personas te va a ayudar a conocer de qué manera se puede evitar esta situación o se puede combatir en el caso de que ya haya ocurrido. Como les decía, más de 7.7 millones de venezolanos han salido de nuestro país fundamentalmente en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas. Por esta razón, la trata de personas en Venezuela está conectada, ojo, aunque no limitada, a la movilidad humana externa e interna, así como las diversas realidades específicas de los distintos estados de nuestro país.
Situaciones como la minería ilegal, las zonas en donde existen grupos armados no estatales, extremos niveles de pobreza hacen que esto evidentemente sea mucho mayor. Y por ello vamos entonces a conocer de qué va esto de la trata de personas. La trata de personas es un delito, evidentemente es una violación de los derechos humanos y tiene lugar en todos los países del mundo. Esto está definido en el artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué dice el artículo 3 para definir lo que es la trata de personas? Se entenderá por trata la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación va a incluir como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Y fíjense que esto significa que hay un componente allí, una serie de conductas que constituyen todas lo que es la trata. Hablamos de que si yo soy la persona que te capto, es decir, yo soy la persona que de pronto, digamos por internet, a través de las redes sociales, yo agarro, entonces observo tu perfil y veo que quizás eres una persona que te gustaría pertenecer al modelaje. Entonces yo empiezo a hacer un trabajo allí desde el punto de vista bien interesante criminológicamente hablando, porque empiezo a persuadir tu voluntad. Empiezo a decirte, sí, wow, qué bonita eres, qué agradable, me gustaría ayudarte, yo tengo una agencia de colocación de modelos y por acá entonces puede venir la cosa para, bueno, que tengas las oportunidades porque en tu país no te están aprovechando. Entonces se empieza a crear en la víctima una sensación de que sí, hay alguien que ve mi potencial, hay alguien que cree en mí y hay alguien que me va a sacar de esta situación. Entonces allí ya hay el primer enganche emocional. Además de ello, entonces luego de captarte, tengo que hacer lo necesario para trasladarte. Y por eso siempre les explico a mis alumnos que en materia de trata de personas no podemos hablar de que hay un solo individuo haciendo todo esto. Esto generalmente son redes de organización criminal compuesta por varios sujetos que se encargan justamente cada uno de una tarea específica. De allí que esto se denomine delincuencia organizada. Entonces, así las cosas, una vez que tenemos a la persona captada, vamos a hacernos de todos los implementos que tenemos para poder trasladar a esa persona. Vamos a comprar un boleto aéreo, vamos a establecer las condiciones de traslado y vamos a generar en ese individuo una especie de apariencia de tal seriedad que, bueno, evidentemente tenemos un gran interés en ti porque por algo estamos cancelando tu boleto aéreo, siguiendo con el ejemplo de la modelo. Y de esta manera entonces ya va a estar involucrada las personas que se encargan de transportar a este individuo. El traslado, ¿ok? Que tiene que ver una vez que la persona arriba a este país. Generalmente estos son delitos transnacionales porque ocurren en un lugar y requieren el traslado de la persona a otro lugar. Y una vez allí, entonces viene todo lo que es el proceso de la acogida, ¿no? Ven, este es el lugar en donde vas a estar, vamos para que te instales, no sé qué, y dependerá de cuán organizada sea la banda o no en cuanto a lo rápido que se le haga ver a la persona la verdadera situación en la que está. Generalmente te quitan el pasaporte apenas llegas, te inhabilitan desde el punto de vista de comunicación, no tienes un celular, no tienes una computadora, no tienes cómo comunicarte con alguien, y si la lengua es diferente al país al cual te fuiste, es más complicada la cuestión. Este consentimiento que da la víctima es uno de los elementos fundamentales de la trata porque la explotación internacional requiere justamente la colaboración de la víctima. Si tenemos una víctima que está bajo la figura del secuestro o bajo la figura del rapto, evidentemente va a oponer resistencia y esto va a obstaculizar el traslado de este tipo de personas porque va a llamar la atención de las personas que vean entonces este individuo queriendo luchar. Por esta razón, el delito de trata generalmente involucra una aceptación de la propia víctima o una aceptación de quien tiene condición de superioridad en relación a ella. Supongamos el caso de una madre que coloca a sus hijos en exposición de mendicidad a través de la figura de trata. ¿Qué más tenemos que saber?
existen unas etapas que definen justamente lo que constituye el delito de trata. 3 etapas en particular. La primera de ellas son acciones que van desde lo que les he venido explicando: la captación, el transporte, el traslado y la acogida o la recepción de las personas. Eso es lo primero que hay que hacer para poder empezar a materializar este delito. Y así es que comienza lo que conocemos nosotros los penalistas como el iter criminis. Luego, a través de los medios, es el cómo se hace. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan medios como la persuasión, la manipulación, en algunos casos la amenaza. En muy raros casos se utilizan medios de coacción como el rapto, la fuerza, pero también hay casos en donde, sobre todo la infancia, ¿ok? Infancia robada, hay un artículo genial en la web sobre esto, habla de niños que son apartados abruptamente de sus padres, secuestrados y trasladados con fines de explotación, en cualquiera de sus formas, y hablaremos más adelante de ellas. También esto se hace a través del abuso de poder, del engaño, del cual les he venido diciendo, del fraude, y también a través del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Y acá es donde juega un papel súper importante en los padres, en los formadores, en cuanto a esas condiciones emocionales que le damos a nuestros hijos, ¿no? El tenerlos vulnerables, el tenerlos allí sintiéndose menos, el que no hayan desarrollado la asertividad, un buen autoestima, les coloca en una potencial situación. Y ahora, con el tema de las redes sociales, con los juegos en línea, con el acceso a cualquier tipo de comunicación con cualquier extraño en internet, en lugar de tratar de evitar quitando los dispositivos, lo que debes hacer es fortalecer emocionalmente a tu pequeño para que no sea víctima de esto. ¿Y para qué se hace? Es la tercera etapa de la trata de blancas. Esto evidentemente se hace para lograr la finalidad del delito, que es ¿cuál? Conseguir los beneficios a través de la explotación de las víctimas. Beneficios generalmente de carácter económico, ¿no? En cualquiera de las formas puede ser la explotación. Podemos hablar de trabajo forzoso, servidumbres, explotación sexual, mendicidad forzada. También podemos hablar de extracción de órganos y muchas situaciones que, si las analizamos, son análogas con todo lo que tiene que ver con la esclavitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o cómo logran los tratantes captar a las víctimas? Pues vamos a hablar justamente de esto. Existen ofertas engañosas en la web sobre empleos bien remunerados o estudios cancelados. Ahora en internet yo me sorprendo muchísimo en varias redes sociales encontrándome con unas ofertas magníficas de cambios de vida gratis. Vente a vivir a este país y yo te pago por venirte a vivir para acá. Ojo, no estoy diciendo con esto que no hayan locaciones y gobiernos con políticas migratorias que sí estén hablando de este tipo de situación por un tema de control de natalidad y todo esto. Pero en donde de repente te ofrecen irte a vivir y te dicen, preferiblemente mujeres de hasta tal edad, ¿ok? Te vamos a cancelar todo. Por allí ya la cosa puede sonar un poco extraña. Además de esto, existe también la figura del enamoramiento o del vínculo con las víctimas, y mucho cuidado con esto. Hay mucha gente por ahí buscando amor. Hay mucha gente que luego del COVID quedó como que medio abandonada, o sea, se siente incluso más sola. Y cualquier oferta de cualquier persona medianamente agradable o que le diga lo que esa persona quiere escuchar puede ser suficiente para persuadir y para enamorar. Entonces imagínese que usted está enamorándose de una persona en la web que de repente le dice: estoy ya demasiado desesperado por conocerte, te mando el boleto y vente. Es probable que usted lo haga porque también hay emociones involucradas allí. Además, existen promesas de reunificación familiar. Y esto es algo que nos debe llamar la atención a todos porque nos damos cuenta que ahora con todo esto de la diáspora y todas estas situaciones que han acaecido justamente en atención de tantas familias que se han roto en virtud de estas separaciones por este tema de viajar y de salir del país, hay la promesa de la reunificación familiar. Entonces imagínese que usted tiene tiempo que no ve, no sé, digamos a sus padres y encuentra una persona que le dice: no, mira, pero es que yo estoy acá. ¿En qué país está tu papá? Bueno, ellos están en Chile y yo estoy esperando que ellos reúnan para poderme mandar a buscar. No, pero es que yo casualmente estoy en Chile. Vamos a hacer una cosa, yo pertenezco a una ONG que me encanta hacer este tipo de sorpresas para unificar familias, somos un programa, de pronto te pueden hasta decir eso. Y entonces te vas a venir, pero es sorpresa. No le puedes decir a nadie porque te vamos a reunificar y resulta que cuando usted va, usted ni siquiera llegó a ese destino.
al país que le ofrecieron, o aún incluso llegando a ese país, lo utilizaron como un punto de tránsito para llevarlo a otro. Entonces, son situaciones que también, fíjense, tienen todas que ver con la vulnerabilidad. Además de ello, existen las ofertas de carreras profesionales en el deporte o en el mundo del modelaje, como les he venido diciendo. También hay muchos premios por ahí, premios de viaje o paquetes turísticos que tienen unos precios que no son lógicos desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con las finanzas y la economía y que nosotros pues conocemos, ¿no? Y evidentemente tú ves allí que esto es algo que puede ser una forma de captar, ¿ok?, a las personas. Además, hay algo bien, bien interesante y tiene que ver con el pago de tratamiento médico. Y en algunos casos, escuchen esto, incluye el pago de implantes o de tratamientos para el proceso de transición identitaria sexual. Las personas que integran la comunidad LGTBQ+, que de repente se sienten, bueno, que quieren cambiar de sexo, pero no tienen la cantidad económica para hacerlo, son altamente vulnerables y son objeto de trata de blancas. ¿Por qué? Porque evidentemente son utilizados bajo este pretexto de que son clínicas o son organismos que ayudan a la comunidad para cambiar de sexo y te van a financiar y luego tú lo vas a pagar, entonces requieres viajar. Allí ya existe la vulnerabilidad completa y probablemente pierdas tu libertad. Igualmente existen raptos, como les he venido diciendo, hay muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, hay muchísimos casos en lugares pobres, lugares deprimidos, en donde se observan raptos de niños. Niños que en este caso se utilizan a los fines del tráfico de órganos. Y evidentemente estas cuestiones pueden incluir todo lo que es solución a los problemas, ¿ok? Son personas que desde la persuasión, entonces te dicen todos estos problemas que tienes se solucionarían si tú te vienes hasta acá, si tú cambias de vida, si tú aceptas esto. Vamos a hablar también acerca de quiénes son los integrantes de estas redes o grupos de delincuencia organizada. Evidentemente, las personas que captan a las víctimas con estas ofertas engañosas, que pueden ser, como los hemos venido diciendo, de empleo, de modelaje, deportivo, emprendimientos, negocios, cualquiera fuere, utilizan una estrategia de seducción, de persuasión de tal manera que logran convencer al individuo acerca de la necesidad de estar allí. Y esto son personas que forman parte de un grupo de delincuencia organizada, que vienen haciendo esto sistemáticamente, que tienen un líder, que tienen una organización jerarquizada, mediante la cual existe la distribución de funciones y existe prácticamente una especie de subcultura anómica en donde básicamente lo que haces es darte cuenta que esos individuos están allí con un fin y que evidentemente reciben una contraprestación. Tienen su sueldo, tienen condiciones evidentemente que podrían equipararse a cualquier empleo profesional ilícito y que son tendentes a tener una cantidad de meta de víctimas tratadas, de víctimas captadas, tener una cantidad exitosa de personas que pueden ser potenciales víctimas y hacen sus estudios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que esto no es delincuencia común. Estas son personas que se han venido especializando generalmente en otros tipos penales. Son personas que se iniciaron en la delincuencia bastante temprano, como es propio, criminológicamente hablando, pero además de ello fueron especializándose, fueron como digamos ascendiendo en los tipos penales. Comenzaron de repente robando carros, luego empezaron entonces a estafar telefónicamente, luego se vieron involucrados en una banda de secuestro y probablemente entonces subieron el nivel hasta una organización internacional de este tipo para convertirse, como ellos muy bien lo llaman, en AMPA seria, delincuencia organizada, que tiene justamente una serie de parámetros a seguir. Esto hasta aquí ha sido el preámbulo de la trata de blancas. No te vayas porque al regreso vamos a hablar acerca de cuáles son esas formas de explotación, cómo prevenirlas, cómo conocerlas y evidentemente saber qué hacer ante estas circunstancias. Ya volvemos. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos, jurídicamente hablando.
al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta acá en Jurídicamente Hablando. Soy Cristina Coronado y estoy en este espacio de derecho, el único programa de derecho que está en el Estado Lara al aire todos los días, hablando de diferentes modalidades de lo que contiene nuestra magnífica ciencia jurídica. El día de hoy, en el tema del derecho penal, hemos escogido la trata de personas. Ya hablamos la primera media hora acerca de ese concepto que es, cómo se ejecuta, quiénes lo ejecutan y quiénes son, si se quiere, las personas más vulnerables para esto. Pero en este momento vamos a hablar acerca de las formas de explotación. Si quieres interactuar con nosotros, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de @soy Cristina Coronado, a través de @Unión Radio 102, esto es Instagram, pero también nos puedes ver a través de YouTube en Mundo UR Regiones, ese es nuestro streaming. Si quieres tenerlo ahí en favoritos, de una vez cliquéalo, www.mundour.com. ¿Quieres conversar con nosotros? 0251-254-9583. ¿Alguna pregunta? Envíamela al DM de @soy Cristina Coronado y con gusto te la voy a contestar. Formas de explotación en la trata de blancas. ¿De qué manera puedo yo entonces explotar a una persona? Suelen creer las personas que siempre se trata de una explotación de carácter sexual. Y aunque, si bien es cierto, desde el punto de vista estadístico son las mayores formas de explotación, no necesariamente es la única. Y precisamente hoy vamos a conocerlas. Existen las formas de explotación que tienen que ver con cada uno de los rasgos individuales o de las potencialidades que tenga un individuo. La primera, y como decíamos, es la explotación sexual, ¿ok? Consiste en obligar a una persona a realizar acciones de índole sexual con el objetivo de conseguir un lucro o el propio beneficio, incluyendo formas como la prostitución forzada y la esclavitud sexual. En algunos casos, esta explotación ocurre a edades en que las niñas o niños, o incluso también adolescentes, ni siquiera han tenido su primera relación sexual. De allí el nombre de blancas, ¿ok? Además de ello, una de las formas de explotación con más auge tiene como finalidad la generación de contenido sexual explícito. Estoy hablando de pornografía. Esto ocurre en fotos, videos, a través de cámaras web, en vivos, y las niñas, adolescentes y mujeres evidentemente son más vulnerables a ser víctimas de este delito y son captadas con más frecuencia para esta forma de explotación, siendo tendencia un 64% mujeres, 27% niñas, 5% niños y 4% hombres, según la última información 2024 UNICEF. Ahora bien, hay otra forma de hacer explotación de individuos a través de todo lo que tiene que ver con trata de personas y es el trabajo forzado. Los trabajos forzados son todos aquellos trabajos o servicios que se realizan de una manera involuntaria y, ojo con esto, bajo amenaza. También hay formas de coacción u otras formas de violencia. Esta es una forma de explotación que afecta comúnmente a hombres que son captados sobre todo para las actividades del sector pesquero, agrícola, de construcción y de minería ilegal. Entonces, en algunos casos, de pronto ocurre que hay personas que quizás tengan la intención de emigrar y les ofrecen un trabajo indicándoles que van a llevar a cabo una función y resulta que es algo completamente diferente y les obligan a que esto se haga. Ni qué decir de la mendicidad forzada. Este flagelo a nivel transnacional se ha visto y cada vez va incrementándose. De hecho, en algún punto hemos sido hasta partícipes de esto y lo digo con muchísima responsabilidad. Vemos a un niño en la calle y precisamente la empatía que nos produce, la compasión que podemos sentir al ver a ese pequeñito allí solicitando que se le dé dinero, uno pues participa de esto cuando lo que estás haciendo realmente es fortalecer el grupo de organización criminal. En algún momento, acá en el estado Lara, yo creo que muchos de ustedes recordarán la cantidad increíble de niñitos de origen guajiro que había por allí, por todos los semáforos y todas las bombas de gasolina. En ese tiempo, recuerdo, estaba justamente desempeñándome como fiscal de protección de niños, niñas y adolescentes en el estado Lara y llevamos a cabo un operativo bien interesante para recoger a todos esos niños y reubicarlos en sus etnias, en sus lugares de origen, dándonos cuenta que en muchos casos el cacique era el que ordenaba que esto se hiciera. Entonces, esto es una forma de mendicidad forzada.
Además de ello, existe la factibilidad de que las personas sean víctimas con fines de extracción de órganos, fluidos, tejidos y células humanas. Esto es una forma de trata que afecta a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social. A estas personas les son removidos estos componentes corporales para venderlos, incluso venderlos sin darles ni siquiera dinero, porque de pronto hay personas que por ahí quizás en forma de juego dicen, oye, voy a vender un riñón. Pero podríamos hablar de que sería algo voluntario, pero es algo ilícito, ¿ok? Tendrías que entrar en un grupo, en una lista de donantes y que lo lleve a cabo, evidentemente, un centro de salud, más no en estas condiciones austeras y por demás antisépticas en donde no tienen las condiciones mínimas para hacerlo. Esto ocurre con la intención de evidentemente comercializar con estos órganos y generalmente las víctimas para extracción de órganos son víctimas que son provenientes de el delito como tal del rapto o del secuestro, ¿ok? Si hablamos de que hubo una trata relacionada con este tipo de circunstancias, viene justamente por esto. Otra de las formas de trata de personas tiene que ver con el reclutamiento forzoso para la incorporación en grupos de delincuencia o grupos armados no estatales. Los grupos delictivos armados o no estatales captan a las víctimas para ser usadas en algunos casos como soldados, en otros casos como recompensa sexual, como parte de lo que tiene que ver justamente con estas estructuras delictivas para desarrollar en algunos casos también los trabajos forzados de los que les he ido hablando. Cabe destacar que esta forma de explotación afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes porque por su vulnerabilidad y al observarse en una organización criminal, pues evidentemente no tienen las herramientas para resistirse ni para poder escapar. Guerrilla colombiana, sembradíos de sustancias estupefacientes, laboratorios de este tipo de sustancias, pues justamente tienden a ser los lugares perfectos para que estos pobres infantes sean trasladados con los fines de este tipo de explotación. Además de ello, encontramos la servidumbre forzada. Esta es una forma de trata difícil de detectar, pero que suele suceder en residencias privadas en donde las personas, en especial mujeres, son obligadas a realizar trabajo doméstico bajo condiciones de abuso. Por ejemplo, faltas de horarios establecidos, sueldos excesivamente bajos o inexistentes, sin beneficios como vacaciones, expuestas además a violencia psíquica o violencia física, con limitaciones a su libertad de movimiento y sin espacios que les permitan intimidad o esparcimiento. Recuerdo que en el año 2008 estábamos en la fiscalía y tuvimos la oportunidad de investigar un delito de esclavitud de servidumbre forzada. Se trataba de una señora ya bastante de avanzada edad, tenía para el momento en el que se logró recuperarla, imagínense ustedes, 58 años, y trabajaba para un par de ancianos acá, el este de la ciudad, en Santa Elena específicamente, quienes se la habían traído de tan solo 13 años desde Colombia. Ella le quitaron su pasaporte, nunca la dejaron hablar con su familia, nunca la dejaron salir siquiera de la casa, nunca tuvo hijos, nunca tuvo a nadie y sencillamente fue toda la vida una servidumbre forzada. Desde el punto de vista jurídico penal, estos adultos mayores fueron evidentemente investigados, pero por su avanzada edad no pudieron ser privados de libertad. Sin embargo, se les estableció arresto domiciliario y se repatrió a esta pobre mujer que, imagínense, perdió la vida entera. Sus padres murieron y no los vio morir. Sus hermanos se casaron, o sea, fue bastante bonito darnos cuenta de que pudimos colaborar con la reunificación familiar, pero ¿cuántos años perdió esta mujer en su vida? Y ocurrió acá, en Barquisimeto. Además, tenemos otra forma de explotación y es el matrimonio o las uniones forzadas. Y acá voy a hacer un pequeño análisis antropológico de esto porque culturalmente estamos normalizando este tipo de situaciones. El matrimonio o la unión forzada se trata de un tipo de unión en donde al menos una de las personas involucradas se casa o entra a la relación sin su consentimiento. Esto ocurre contra su voluntad y no puede abandonar la unión. En muchos casos, esta unión es pactada por terceras personas, incluso hasta por familiares. Son comunes también las uniones forzadas de mujeres, niñas y adolescentes con hombres mucho mayores en zonas rurales de nuestro país, con líderes de bandas delictivas en contextos relacionados a la minería ilegal, por ejemplo, e igualmente en zonas que están bajo control de grupos armados irregulares o delincuencia organizada. ¿Qué ocurre con esto? Hemos
visto el delito de trata como algo que netamente es internacional, como algo que solamente ocurre en otras fronteras, y tenemos cerca de nosotros, en nuestros caseríos, en nuestras poblaciones aledañas, personas que están pasando por este tipo de explotación. Las uniones forzadas o los matrimonios forzados son extremadamente comunes en el campo, ¿ok? Hay personas que de repente entonces a nivel familiar entregan a sus hijas una vez que se desarrollan, ¿ok? 13, 14 años, y bueno, ya usted tiene edad para irse entonces con el señor de la hacienda tal, vaya y sea mujer de él, porque aquí usted no tiene futuro, y lo que usted le corresponde en la vida es esto, parirle a este señor. Esto es una forma de explotación, es una unión forzada. El que tú no le permitas a la víctima el decidir si se siente a gusto con ese individuo y que incluso le formes desde infante creyendo que es lo correcto, es algo terrible. Yo puedo indicar desde mi experiencia personal con una chica maravillosa que está conmigo desde hace algunos años. Ella me cuenta que en la población de la cual ella es oriunda, y esto es en Guárico, todas las muchachas al desarrollarse sencillamente tienen que decidir desde el punto de vista de lo que las mamás digan, irse, en qué momento. Y la única decisión que tienen es hacer su maletica, pero saben que se van a tener que ir. Y piden y ruegan que ojalá la persona que la mamá escoja sea alguien que no sea tan feo. Así me lo decía ella cuando apenas tenía 18 años y pude rescatarla. Esto nos deja ver que culturalmente hablando estamos normalizando el que esto ocurra. Niñas de 14 años embarazándose en los predios rurales por una situación de que es lo normal. Porque estudiar es costoso, porque estudiar es cansón, porque no te tocó en la vida, esta es tu realidad y ahora te atienes. Hace que privemos de la libertad individual, de la indemnidad sexual de un adolescente este tipo de decisiones, y es una forma de hacer una unión forzada y está justamente prevista entre estos flagelos. Entonces, por esta razón, no podemos ser partícipes de esto ni podemos normalizar este tipo de circunstancias. Además de ello, les cuento que la adopción ilegal es también una forma de trata de individuos. Esa sensación de que usted va entonces a África y de repente le causa mucha compasión un muchachito y usted agarra y pide que se lo den. Y claro, las personas tienen tal nivel de extrema pobreza que se lo dan, pero es que los niños no son un objeto. Los niños tienen que formar parte de una regulación jurídica mediante la cual se establezca, cómo no, la figura de adopción existe. De hecho, el martes vamos a hablar de ella, pero esto pasa por un procedimiento, pasa por una serie de requisitos. Entonces, el que usted sencillamente agarre un muchachito que le gustó y que usted dice, ay, quiero ayudarlo, es algo loable de mi parte porque le voy a dar una mejor vida, no le convierte a usted en salvador de nadie, porque debe haber una voluntad allí de por medio. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Jurídicamente hablando. También hay que hablar del tráfico ilícito de migrantes. Esto, señores, está ocurriendo actualmente, bueno, de una manera que ni les cuento. Ese famoso paso del Darién, los famosos coyotes, estas personas que se están lucrando con esa extrema vulnerabilidad de los individuos, de esa necesidad de irse del país por las vías que sean sin tener el dinero, sin tener los documentos, las visas. Entonces, hace que las personas inescrupulosas trafiquen ilícitamente con estos migrantes. Esto evidentemente consiste en facilitar la entrada irregular de una persona en un país del cual no es nacional o residente a cambio de un beneficio normalmente económico. Pero ¿cómo ocurre? Ocurre bajo situaciones de extremo peligro. Ocurre en circunstancias en las cuales el coyote o esta persona que te está pasando para el otro país, para el otro punto fronterizo, no te garantiza que vas a salir vivo de allí. Y de hecho te lo indican hasta con una forma de, bueno, indicar es tu riesgo, ¿no? Es tu problema, pero además me pagas. Entonces, fue mi riesgo, yo pude estar a punto de morir, pero entonces también tengo que pagar. Es un tema allí que evidentemente te muestra que esto es ilícito y está ocurriendo muchísimo. Entonces debemos reaccionar justamente a todo este flagelo. Miles de historias hemos escuchado de mujeres violadas en el Darién, de personas que tienen que desprenderse hasta del último centavo que tenían para evitar ser entregadas a los indios que están en esa selva, y una cantidad de traumas
psicológicos que pueden tener estos individuos que pasan este tipo de circunstancias justamente en busca de un futuro mejor. Entonces imagínense cómo una organización criminal perfectamente puede hacerse de una buena cantidad de dinero para aquellas personas que están pues con ese ánimo de viajar, y si no consiguen dinero entonces sencillamente pueden raptarlos y llevarlos a estos grupos que les estoy indicando con fines armados o con fines de lo que tiene que ver con creación de sustancias estupefacientes. Entonces, toda esta realidad involucra una cantidad de transformaciones negativas en la vida del individuo que evidentemente sucede a través de lo que fue inicialmente una decisión propia o de otra persona, como les explicaba, y justamente el objetivo es el obtener el beneficio a través de la explotación de todos estos individuos. El tráfico evidentemente es un delito contra el Estado también, hay que decirlo, porque se está afectando las restricciones migratorias. Y evidentemente las personas migrantes dan su consentimiento y pagan para lograr este cruce irregular de las fronteras de un país, pero eso no significa que se exima de responsabilidad penal a quienes están haciéndole justamente este traslado. Existe algunas similitudes entre estos dos delitos, específicamente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y vamos a hablar de ellas. Existe la participación frecuente de la delincuencia organizada. Lo que les he venido diciendo, esto es algo que una sola persona no puede hacer. Generalmente hay un grupo organizado allí de individuos que llevan a cabo una serie de acciones y una serie de conductas que van a ir concatenadas con otras, se comunican en redes, tienen aquí el del campamento, tienen acá el que hace la expedición de pronto de la comida, el que le presta la canoa. Entonces es un grupo, ¿no? Allí que evidentemente tiene una contraprestación. Además, la trata y el tráfico pueden ocurrir juntos en el sentido de que puedan empezar como tráfico ilícito de migrantes y convertirse en trata, lo que les he dicho. Tranquilo, yo te paso por el Darién, no te preocupes, pero de repente te ven y, oye, pero esta muchacha está bonita. Si yo le llevo a esta muchacha aquí al jefe de la banda tal que tenemos aquí, entonces de repente me puedo ganar más dinero del que me voy a ganar cobrándole a ella para pasarla. Y esto me lleva mucho a la reflexión de que estamos tratando con criminales y cualquier negocio que usted haga con un criminal no le puede salir bien. Ningún criminal le puede garantizar a usted un resultado porque usted está tratando con un criminal. En consecuencia, entonces, no puede haber una garantía de que te van a cuidar. Si eres una mujer que está tratando de moverse por vía terrestre de una frontera a otra, no hay garantía alguna de que no vayan de pronto a antojarse de ti y de que no vayas a ser objeto de una trata de personas. Además de ello, al igual que las víctimas de trata, las personas traficadas suelen ser víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de torturas, malos tratos, violación del derecho a la vida, a la integridad física, evidentemente a la indemnidad sexual, y todo esto hace que cada vez pues sea un flagelo que se hace más y más grande a nivel mundial. En cuanto a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, esto es importantísimo que lo reflexionemos, y para cerrar quiero hablar justamente de ello. ¿Por qué? Porque las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género. Las mujeres, incluidas las trans, las lesbianas, las adolescentes, las niñas, las afrodescendientes, las indígenas, entre otras condiciones de interseccionalidad, son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación relacionadas con la trata de personas. Existen otras situaciones, evidentemente, que las victimizan, como la violencia sexual, la precariedad económica que llevan, evidentemente, al sexo transaccional como forma de sobrevivencia, y configuran factores que pueden aumentar su vulnerabilidad como potenciales víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud modernas. El informe mundial publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en el año 2022, estableció que las mujeres y niñas constituyen el 60% de las víctimas de trata detectadas. El análisis de estos casos evidentemente muestra además que las mujeres son sometidas a violencia física o también a un maltrato psicológico de tal nivel que las priva, y que incluso la violencia que sufren las mujeres, escuchen esto, es en una proporción 3 veces superior a la que sufren los hombres. Adicionalmente, las mujeres también son utilizadas como anzuelos para la captación de nuevas víctimas. Esto aprovechando la relación de confianza y empatía que algunas mujeres generan entre sí.
Por esta razón, muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente y producto de chantajes o de relaciones desiguales de poder, se les conmina a participar en esta cadena de delito, siendo estas el eslabón más vulnerable. Entonces, si vemos de repente una mujer que está bajo el disfraz de sororidad, ofreciéndole a otra una ayuda para mejorar su vida, probablemente esta mujer también haya sido una víctima de trata o esté siéndolo y se le obliga, se le conmina a que lo haga. De hecho, hay organizaciones criminales tan organizadas que llevan a cabo formaciones en oratoria, formaciones en dicción a nivel de cámara, formaciones en persuasión, de lenguaje corporal, de análisis de conducta, para que sus captadores sean más y más efectivos. Y con esto les estoy hablando que esto es inversión, esto es dinero, ¿ok? Entonces, significa que hay una serie de aparataje detrás de este delito que cada vez más se va perfeccionando al hecho de que no sea una persona de la nada que apareció en su vida y la agarró por un brazo cuando usted iba caminando y mira, ven acá para ofrecerte un mejor futuro. Esto evidentemente no te va a convencer, pero si hay una especie de data y de información en cuanto a todo lo que tiene que ver con su estilo de vida, con el algoritmo, de lo que usted cliquea, de lo que más le gusta, de aquello que más le llama la atención, un estudio de su comportamiento, evidentemente usted va a ser más vulnerable de ser persuadida. ¿Por qué? Porque ya se le conoce previamente. Y seamos honestos, algo que es desde el punto de vista lamentable con el uso de las redes sociales y el uso de la tecnología es que tenemos nuestra vida en una vitrina. Alguien con un poquito de tiempo sencillamente se coloca a ver nuestras redes y puede hacer las relaciones de quiénes son nuestros amigos, en dónde trabajamos, qué sitio frecuentamos y todo esto. Por esta razón es importantísimo que reflexionemos ante todo este tipo de poblaciones vulnerables. Lo que les decía en cuanto a la población LGBTQ+, esta es una población que evidentemente compuesta por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. En Venezuela, al igual que en otras partes del mundo, esto es invisible debido a la falta de reconocimiento de otras identidades de género. Entonces, sencillamente dicen trataron a un hombre, trataron a una mujer, pero es que también este grupo, que es un grupo minoritario, pero que tiene su valor, evidentemente están allí, deben ser reconocidos y deben ser tratados con la particularidad de su caso en específico, ¿no? Esto hace que no haya una orientación correspondiente y a esto se suma el temor de estas víctimas, seamos honestos también, al estigma, al enfrentar las repercusiones negativas por revelar su identidad, su orientación sexual, lo que las hace doblemente vulnerables a situaciones de trata por estos rasgos, evidentemente, y todos estos riesgos que son diferenciados. Esto ha sido todo por hoy. Creo que hasta ahora tenemos información supremamente importante acerca de cómo tratar, de cómo tener este conocimiento y cómo poder evitarlo. Si usted tiene una situación que le parece extraña, un familiar cree que está bajo esta figura, las recomendaciones evidentemente es el tema de resguardar la identidad física, la identidad psicológica de las víctimas que se hayan atrevido a denunciar. Recordemos que hay una altísima cifra negra de la criminalidad de personas que no han denunciado. Una de las primeras opciones que pueden tener es acudir a organizaciones especialistas en la materia que le puedan ayudar con este tipo de experiencia y evidentemente denunciar, ¿ok? Recordemos todo lo que es el árbol de las decisiones. Si yo tengo un incidente, yo tengo que establecer dos posturas. Si forma parte de algo que yo decidí o forma parte de que es algo que lo hizo otra persona por mí. ¿Está disponible alguna persona que me pueda ayudar? Sí, ok, entonces sigo esa ayuda. No, entonces vinculo, busco a alguien que pueda hacerle saber a otra persona que yo estoy en peligro. Si vinculo, esa persona sobrevive y elige justamente seguirme ayudando, bueno, entonces yo perpetúo esa comunicación, mantengo esa confidencialidad y si no es así, evidentemente entonces busco otro medio para salvarme. Pero lo cierto es que cada vez más hay organizaciones que están destinadas a proteger a este tipo de víctimas y espacios como estos tendentes a concientizarnos. La invitación es para mañana viernes para que continúen acá jurídicamente hablando con nosotros y el agradecimiento al equipo que hizo posible que llegáramos hasta ustedes en la dirección general el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. Producción general Duglimar Lameda. En la edición y montaje Wanderley Arrieche. Controles técnicos Igor Flores. Asistencia de producción
Oriana Bocaranda y esta servidora, Cristina Coronado. Hasta mañana. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado.